La pelvis ósea, recto, conducto anal, vasos ilíacos internos y plexo sacro. Lo más importante es que ustedes conozcan qué es la pelvis ósea, cómo está compuesta, las diferencias sexuales, tanto a nivel masculino como femenino, que obviamente hay diferencias. Identificar qué porción le corresponde al recto, qué porción al conducto anal, cómo está conformado, qué hay en su interior, quién lo irriga, quién lo inerva. Entonces, aquí podemos ver que la pelvis ósea, que es esta, es el esqueleto de la región pélvica, que se encuentra en la región pélvica, y los huesos que lo forman son anteriormente los huesos coxales o ilíacos, o sea, también se llaman así, huesos coxales o ilíacos, que aquí los tenemos, los huesos coxales. Y posteriormente observamos al sacro y al coxis. Estos son los huesos que forman la pelvis ósea. Ahora bien, el hueso coxal es un hueso que va a estar formado por 3 porciones. El ilion, en color celeste el isquion y en rosado el pubis. Estos en el momento del nacimiento están unidos por cartílago y así permanecen uniditos por cartílago. O sea, aquí hay cartílago, aquí también, acá y acá. Pero es hasta aproximadamente los 16 y los 18 años en que estos empiezan a osificarse. Y esto es de gran importancia porque si naciéramos ya osificados, no podríamos crecer, ¿verdad? En cambio, el que se osifiquen hasta los 18 años significa de que estos huesos pueden ir también creciendo en longitud y anchura. Y ahí vemos porciones, ¿verdad? El ilion, el pubis y el isquion. Pero dentro de ellas van a haber estructuras específicas. Por ejemplo, a nivel del ilion vamos a encontrar la cresta ilíaca. Pero dentro de la cresta ilíaca está el tubérculo, la tuberosidad ilíaca. Aquí está la superficie articular en forma de L. Por favor, aquí, esto de auricular no, oyen, porque auricular se le llama a la orejita que tiene el sacro para unirse con la porción ilíaca. Esta se llama cara articular en forma de L. También vamos a encontrar las espinas ilíacas anterosuperiores, anteroinferior. La fosa ilíaca acá también y el cuerpo del ilio. Ya a nivel del pubis encontramos la eminencia iliopúbica, la rama superior del pubis, el tubérculo o la cresta del pubis, la cara sinficiaria, es decir, donde se une con la otra sínfisis del pubis, el cuerpo del pubis, la rama inferior del pubis y a nivel del isquio vamos a encontrar la espina ciática, el cuerpo del isquio, la tuberosidad isquiática y la rama del isquio. Entre estos huesos vamos a encontrar al foramen obturador. Ya la parte sobresaliente a nivel de una vista lateral, si ustedes pueden observar de que aquí tenemos el acetábulo o fosa acetabular o fosa cotiloidea, la superficie semilunar y aquí pues la escotadura acetabular. En la parte posterior, a nivel del ilio, vamos a ver las líneas gluteales anterior, media e inferior, que es donde se inserta el glúteo medio y el glúteo menor. Aquí es donde van insertados. Entonces, esas son las partes más sobresalientes o principales, podríamos decir,
que forman al hueso coxal, que muchas de ellas pues ustedes ya las conocen, ya las habíamos visto en la anatomía 1. Pero en todo lo que es la pelvis, ¿cuáles son las articulaciones que se van a encontrar uniendo a estos huesos? Por ejemplo, aquí tenemos la articulación lumbosacra, que es donde se une el quinto cuerpo vertebral lumbar con el promontorio del sacro. Aquí. También tenemos la articulación sacroilíaca anterior, que es donde se unen las alas del sacro. Ellas son las que tienen la superficie auricular en forma de orejita, que se unen con la superficie articular en forma de L del ilium. Aquí está articulación sacroilíaca anterior. A este nivel, donde se une el sacro con el coxis, se llama articulación sacrocoxigia. Y por delante, donde se unen los dos huesos coxales, se llama la sínfisis del pubis, que es una articulación pues fibrocartilaginosa. Hay otra articulación que ustedes la conocen, que es la articulación sacroilíaca, pero posterior. Y quiero recordarles que en la parte posterior es un ligamento el que le está uniendo. Un ligamento. Esto que ven acá son los ligamentos interóseos que intervienen en la unión entre el hueso sacro y el ilium, los ligamentos interóseos. Entonces, en la parte posterior, oiga bien, parte posterior, esta articulación sacroilíaca es de tipo sindesmosis, porque participa un ligamento. Sin embargo, en la parte anterior se clasifica como es una articulación sinovial, porque allí interviene una cavidad que la separa. Así que sí hay diferencias. Y también a nivel de la sínfisis del pubis, por ejemplo, intervienen una serie de ligamentos que los unen. Por ejemplo, el ligamento. ¿Sí? ¿Puede repetir lo de la articulación, de clasificación? Vale. En el caso, a nivel de la articulación sacroilíaca anterior, es una articulación de tipo, por su estructura, de tipo sinovial, porque ahí es una cápsula la que la separa, sacroilíaca anterior. Pero a nivel de nivel posterior, la articulación sacroilíaca posterior es un ligamento el que la une. Entonces, esta es una articulación de tipo sindesmosis. Si ustedes se fijan en la articulación, en la sínfisis del pubis, no solamente se están uniendo los dos huesos coxales en la parte anterior por este fibrocartílago, sino que también van a haber ligamentos que lo van a reforzar. Esto sí no lo habíamos visto anteriormente, que es el ligamento superior del pubis y el ligamento subpúbico o ligamento arqueado del pubis, que van a estar reforzando esta articulación. Les recuerdo que esta es una articulación fibrocartilaginosa. No se le vaya a olvidar. Y hay una en la posición anatómica en la que se encuentra la pelvis. Esta es la posición anatómica, miren. En esta posición anatómica, en un plano coronal, que es este, las espinas ilíacas anterosuperiores se encuentran en el mismo plano que las crestas del pubis o el tubérculo del pubis. Miren, están a nivel del mismo plano. Mientras que en un plano horizontal, si ustedes observan, en el plano horizontal, el borde superior de la sínfisis del pubis se encuentra a mismo nivel que el vértice del coxis. O sea que
esta, fíjense bien, cuando uno anda bien erguidito, esta es la posición que debe de tener la pelvis, miren. O sea que más o menos la postura que toman los modelos o las modelos, esa es la posición normal en que debe de andar la pelvis. Lo que pasa es que a veces uno camina todo, no sé cómo explicarles, pero uno como que se enrolla todo, se baja los hombros, saca hasta jorobas, le hace a uno por no caminar en posición bien erguidita, bien recta. Esto pues nos ayuda a mantener una postura saludable, incluso hasta para estudiar debemos de manejar una postura saludable. Entonces, bien, hoy que ya vimos que la pelvis la conforman los huesos coxales, el sacro, el coxis, cómo se unen estos huesos a través de las diferentes articulaciones. Entonces, hoy vamos a conocer que entre todos estos huesos que se han unido hay una abertura de la pelvis. O sea, es una entrada. Si ustedes lo ven bien, es una entrada. Y esta entrada de la pelvis no es nada más que lo que nosotros llamamos como estrecho superior de la pelvis. Y este estrecho superior de la pelvis está compuesto por el promontorio del sacro, las alas del sacro, la línea inonimada o arqueadas, la línea pectínea, la cresta del pubis y el borde superior de la sínfisis del pubis. Todo esto constituye el estrecho pélvico superior, que es la entrada de la pelvis. Este estrecho pélvico superior divide a la pelvis en todo lo que está por arriba, es la pelvis falsa o mayor. Y todo lo que se encuentre por abajo de ello es la pelvis menor o pelvis verdadera. Ese es el estrecho pélvico superior. Ahora bien, ¿qué es la línea terminal? La línea terminal son nada más que todas estas estructuras unidas a excepción del borde superior de la sínfisis del pubis. Eso es la única diferencia de la línea terminal con respecto al estrecho pélvico superior. El estrecho pélvico superior es todo esto. La línea terminal es esto. O sea que lo que no incluye es el borde superior de la sínfisis del pubis. Y ahí estamos viendo, todo lo que queda por arriba de la línea terminal en este, ¿cómo explicarle? En este corte la línea terminal viene acá, miren. Así. Aquí tenemos la porción ilíaca, la fosa ilíaca, donde están los músculos ilíacos a nivel del hueso coxal. Y acá viene trazada la línea terminal. Lo que está por arriba de ella se le conoce como pelvis mayor o pelvis falsa. Esta es la cavidad abdominal. Y lo que está por abajo de esa línea es la pelvis menor o la cavidad pélvica. Si ustedes ven, la pelvis menor está, la cierra el diafragma pélvico. Aquí hay varios músculos que los vamos a ver posteriormente. Ya me acordé que tengo que hablar algo con ustedes. Los músculos del diafragma pélvico que la separa a la pelvis menor del perine, pero lateralmente sí va a tener comunicación con la región glútea.
Y ahí estamos viendo. Esta es la pelvis mayor o falsa, que está por arriba de la línea terminal, y la pelvis menor o verdadera está por abajo de esa línea. Acá tenemos el diafragma pélvico que separa a la cavidad pélvica del perineo. Esta es una vista lateral, miren. A este nivel estamos en el promontorio del sacro. Y aquí estamos a nivel del tubérculo del pubis, sin contar la sínfisis del pubis. Entonces, lo que está por arriba de esta línea terminal es pelvis falsa. Lo que está por abajo de la línea terminal es pelvis verdadera, que serían todas las estructuras que tenemos en este espacio. Entonces, ya centrándonos más en la pelvis verdadera, si ustedes ven, esta pelvis verdadera tiene una forma cilíndrica. Esta es una forma cilíndrica y ustedes verán cómo se relaciona las caras inferiores o las caras internas del hueso coxal y la cara anterior del sacro y del coxis. Y a esta pelvis menor o verdadera se le describe una abertura o estrecho superior de la pelvis, que es su entrada, y una salida, que es el estrecho pélvico inferior. Esa es la salida. O sea que esos son los límites de la pelvis menor. El estrecho pélvico superior y el estrecho pélvico inferior. Luego recuerden que aquí está el diafragma pélvico que la separa del perineo. ¿Qué estructura vamos a encontrar tanto en la cara interna de los huesos coxales como en la cara anterior del sacro? Esas estructuras se encuentran tanto anterior y lateralmente. Por ejemplo, vamos a encontrar el músculo obturador interno con una fascia, que es la fascia profunda que le forma una vaina a cada músculo. Y lateralmente y a la vez posterior, o sea, posterolateralmente al músculo piriforme con su fascia. Ahí vamos a ver incluso los ligamentos sacroespinoso y sacrotuberoso. Esto es a nivel anterolateral. Y también a nivel lateral vamos a observar que hay una serie de espacios o de orificios. Y estos orificios son el conducto del obturador, el agujero ciático mayor o sacrociático mayor y el agujero ciático menor o sacrociático menor. Si le ponen más detenimiento, este es el agujero obturador, que está cerrado parcialmente por la membrana obturatriz. ¿Por qué parcialmente? Porque aquí deja un espacio. ¿Ves? Este no se le llama agujero obturador, se le llama conducto del obturador. ¿Y qué estructuras pasan por acá? Si alguno sabe. Nervio y vasos obturadores. Muy bien. O sea que iba a pasar el nervio obturador, la arteria obturatriz y la vena obturatriz. Excelente. Recuerden que es un investigue. Así que apréndanselo, por favor. Apréndanselo. Y tenemos el agujero sacrociático mayor. ¿Qué estructuras óseas y ligamentos lo forman? Vemos la escotadura ciática mayor, la espina ciática, el ligamento sacroespinoso y el ligamento sacrotuberoso me contribuyen a formar el agujero ciático mayor. Díganme estructuras que pasan por acá. Son muchas.
Un montón, ¿verdad? Sí, la verdad es que son un montón. Vale, pero repasando, podemos encontrar ahí al nervio gluteal superior, arteria gluteal superior, vena gluteal superior, nervio gluteal inferior, arteria gluteal inferior, vena gluteal inferior. Y el nervio ciático. Nervio ciático, muy bien, ya te estás acordando de la 1. El nervio cutáneo femoral también, posterior. Exacto, que no es más que el mismo nervio ciático menor. ¿Quién más? El cuadrado femoral. No. El nervio del cuadrado femoral, el nervio del músculo piriforme, y es uno que puede, un nervio que puede. Pudendo. El pudendo, ¿verdad? El nervio pudendo con la arteria pudenda interna y la vena pudenda interna. Yo creo que allá así ya más o menos se van a acordar. Todos esos pasan por ahí. Como muy bien dijo Mike, son muchas estructuras. Entonces, si ustedes ven, a través de estos agujeros, la cavidad pélvica menor, o sea, la pelvis menor, tiene comunicación con la región glútea. Y acá el agujero, el agujero sacrociático menor o ciático menor va a estar formada por la escotadura ciática menor, la espina ciática y los ligamentos sacroespinoso y sacrotuberoso. Un ligamento que pasa por acá en este espacio. Es un ligamento del músculo que se encuentra aquí, que lo acabamos de ver en la anterior. No es que no estoy seguro si es yo había investigado, pero por interno, por el libro, que era el tendón del músculo obturador interno. Ese es. Ah, Ese es el no me falló tendón. Google. No te falló San Google. Este es el tendón del músculo obturador interno. Y también, para contribuirles, lo investiguen, también pasa el nervio pudendo con arteria y vena. O sea que él trae su recorrido así, ¿verdad? Pasa por acá y continúa, ¿verdad? El nervio pudendo. Y porque no me quiero meter en Honduras, no porque el nervio pudendo, pues da 5 ramitas de nervios, imagínense. Así que somos cosas serias nosotros. Bueno, entonces esto como para que les quede más claro, ¿verdad? Que pelvis falsa, pelvis menor, la pelvis menor tiene sus límites, es decir, la entrada, el estrecho pélvico superior y el estrecho pélvico inferior. Después del estrecho pélvico inferior vamos a encontrar el diafragma pélvico, que no es más que un conjunto de músculos, de fascias que me forman como un puente, un sostén para las vísceras y las estructuras que tenemos dentro de la pelvis menor. Eso es el diafragma pélvico. Y luego, este diafragma pélvico separa la pelvis menor del periné. Y ustedes me van a decir, ¿y eso del periné? Pues sí, en el periné es donde encontramos, por ejemplo, en el hombre, el escroto, los testículos. En la mujer encontramos los labios mayores, el monte de Venus. En esa región está el periné. Entonces, aquí tenemos órganos, estructura dentro de una cavidad pélvica. Luego hay como por eso se le llama diafragma, porque es una estructura que la cierra y la separa del periné. Más sin embargo, a través de los agujeros laterales, como ya vimos, el agujero
ciático mayor, ciático menor. Esta pelvis sí va a tener comunicación con la región glútea. Y vuelve la burrita al trigo, porque queremos que les quede claro que este es el estrecho pélvico superior. ¿Y cuál es la línea terminal? Vaya, para ver si ya se les quedó, yo les voy a decir cuáles son las estructuras que forman al estrecho pélvico superior. El promontorio del sacro, en color verde las alas del sacro, en color rojo las líneas arqueadas o innominadas, en color celestito el pecten del pubis o la línea del pubis, en color morado la cresta del pubis o tubérculo del pubis y la sínfisis del pubis. ¿Cuál es la línea terminal? Díctamela ustedes. Yo les sigo. ¿Qué estructura forman la línea terminal? Que no eran todas excepto el borde superior de la sínfisis del pubis. Cabal. Me aprendí la que no era. Exacto, o sea, ya se les quedó, pero fíjense que dejen que me piquen los piojos, porque a pesar de que esto, vieran cómo lo repetimos, pero a veces a algunos se les va en la chicagüita, y esto es cajonero, o sea que lo más común es decir, les pongo un ejemplo de pregunta. La línea terminal está compuesta por las siguientes estructuras, excepto, y les ponemos promontorio, línea inonimada, borde superior de la sínfisis del pubis y pecten del pubis. Entonces, hoy ya saben ustedes que la estructura que no conforma la línea terminal es el borde superior de la sínfisis del pubis. No se vayan a ir en la chicagüita. Hoy ya saben. Muy bien. Ahora bien, hoy que ya sabemos que todo esto es la entrada de la pelvis menor, llamado también estrecho pélvico superior, a los que van a ser ginecólogos y a los médicos generales nos sirve, pero no tanto como al ginecólogo. Se han trazado una serie de diámetros que nos permite medir la distancia que hay entre una estructura y otra para saber qué tipo de pelvis es. Imagínense que ustedes le toman una radiografía porque hay un embarazo de alto riesgo a una embarazada, que digamos está en su, por ponerles un ejemplo, en su sexto mes de embarazo y ha tenido varias, digamos, procesos en los cuales ella siente contracciones, es decir, que percibe como que el niño ya va a salir y no es momento todavía. Dentro de los estudios que envía el médico, cuando es ultra y mega necesario, se le toma una radiografía de tórax. Y en la radiografía de tórax aparece la pelvis y esto nos sirve porque a través de la radiografía nosotros podemos medir estos diámetros y eso le da una certeza al ginecólogo ante qué tipo de pelvis me estoy enfrentando. Así como lo oyen, señores. Les aconsejo que aprendan todo lo que puedan aprender de gineco, porque cuando estén en la unidad de salud, ruéguenle a las embarazadas que lleguen a hacerse sus controles prenatales, porque no va a hacer que a ustedes les toque que el niño no llegue en una posición cefálica, que es la que se considera normal. Y entonces, y más si la pelvis no es adecuada para tener al bebé
por vía vaginal van a estar en problemas. Bien, entonces hoy ya les dije por qué es que ha surgido la necesidad de trazar estos diámetros. Y hay diámetros que se trazan en la entrada de la pelvis, en la abertura. Después seguimos bajando a nivel de su estrecho medio y en su salida. Volviendo a esta imagen, o sea que trazamos diámetro aquí a la entrada, otros diámetros acá a nivel de su estrecho medio y otro diámetro acá en la salida. Porque esos diámetros nos permiten conocer las dimensiones de la pelvis menor o verdadera de un hombre o de una mujer. Sin menospreciar al hombre, en este caso fueron tomadas para medirlas en el caso de la mujer, ¿verdad? Por las cuestiones del parto. Entonces, hoy que ya les expliqué que en cada una de esas partes de la pelvis menor trazamos esos diámetros, hoy vamos a saber cuáles son. A nivel del estrecho pélvico superior trazamos 3. El diámetro anteroposterior, llamado también conjugado verdadero. Este se traza desde el borde superior de la sínfisis del pubis al promontorio del sacro. El diámetro transverso se traza entre ambas líneas innominadas o líneas arqueadas, o, dicho de otra forma, se traza a través de la parte más ancha del estrecho pélvico superior, que son ellas, las líneas inonimadas o las líneas arqueadas. Y el diámetro oblicuo es el que se traza desde la articulación sacroilíaca anterior de un lado a la eminencia iliopúbica del otro lado. O sea, de acá para acá. Sí. Ese es el diámetro oblicuo. Se les tiene que quedar cómo se trazan, por favor. Entonces, siempre en este estrecho pélvico superior, ya conocimos el diámetro anteroposterior o conjugado verdadero, ¿sí? En el caso de trazar esas líneas, digamos, siempre tiene que ser con una radiografía, ¿verdad? Sí, se puede trazar con una radiografía porque están muy arriba, muy arriba. Hay quienes que los que van a ser ginecólogos tienen los dedos grandes, ¿verdad? Entonces, pueden introducir su dedo acá y, por ejemplo, mis deditos llegaban hasta aquí, pero hay quienes le pueden llegar hasta aquí, ¿ve? Así que a eso se les hace más fácil medir, ¿sí? Gracias. Bueno, ¿alguien más? No, pues me pareció escuchar otro. Sí, usualmente ese tipo de diámetro se mide en una radiografía y, como les digo, se hace con mujeres que es un embarazo de alto riesgo. Bien, entonces siempre estamos hablando del estrecho pélvico superior. Este es el diámetro conjugado verdadero o anteroposterior, que ya habíamos visto, desde el borde superior de la sínfisis del pubis al promontorio del sacro. Pero también está el conjugado obstétrico, que va desde la parte media de la cara posterior de la sínfisis del pubis al promontorio del sacro. Y el conjugado diagonal, que va del borde inferior de la sínfisis del pubis en su cara posterior hasta el promontorio del sacro.
El diámetro conjugado diagonal es el único que se puede medir por vía vaginal. Como les digo, hay quienes tienen los dedos tan grandecitos. A este nivel están más o menos los labios mayores y menores de la mujer. Introducen acá su dedo y hay quienes pues les llega hasta aquí, ¿verdad? Ya les digo, los míos se quedaban aquí. Mi dedo más grande mide 7 centímetros. Yo les aconsejo que se lo midan, porque cuando ustedes están de externos, les va a tocar llevar el trabajo de parto. Lo llevan todavía. A mí me tocaba llevarlo. Si estaba de turno, me tocaba llevar el trabajo de parto de todas las parturientas que estaban en una ala de la sala de partos. ¿Han escuchado si todavía cuidan trabajo de parto? No han escuchado. Bueno, entonces les pido que se midan el dedito porque les va a tocar hacer los tactos vaginales. Primero, pues para aprender, vean, pero pidan permiso, oyen, porque imagínense, ustedes, es que es cierto. Mira, hay quienes que se les olvida la educación y solo llegan, señora, voy a ver por dónde viene un niño y chungulum, meten el dedo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por favor, con mucho decoro, amor, señora, yo necesito conocer y la única manera es esta. Ay, van a ver que hasta lo van a querer. Pero si solo llegan así, Dios guarde. Con permiso, se dice. Sí, con permisito, es un examen que usted ya sabe. Miren, si la señora que yo le llevaba el trabajo de parto, si ya me podía, yo solo le decía, lo siento, quiero ver por dónde viene su bebé. Porque, pues sí, el turno dura 12 horas y a veces 24 horas, entonces te echas el trabajo de parto de varias personas. El trabajo de parto dura 20 horas en una primigesta, o sea, la primeriza, la que es por primera vez. Y la que ya tiene 2, 3 hijos dura 6 horas, o sea, o menos. Entonces te echas pues todo el trabajo de parto, ¿sí? Eso le quería decir. Vaya, por ejemplo, cuando una mujer es su primer bebé, anatómicamente, con lo que usted mencionó, es igual que, por ejemplo, una señora que tiene ya 3 bebés. No, no es igual. No es igual. No es igual. ¿O se cambia? No es igual, y permitime que me dé risa, porque con la señora que es la primera vez, tiene que, las contracciones, lo que hacen, se lo voy a explicar en el laboratorio 10, pero las contracciones lo que hacen es dilatar los ligamentos que unen el útero al sacro e ir reblandeciendo el diafragma pélvico, o sea, lo que les decía que le da sostén a las vísceras de la pelvis, lo van reblandeciendo y se dispersa un poco la articulación de la sínfisis del pubis. Imagínense, se abre un poco. Por eso tiene fibrocartílago, que le permite distenderse un poco. Y se reblandece pues el cuello del útero y que permite que se dilate 10 centímetros. Se puede imaginar, se abre 10 centímetros. Quiero ver. Esto se abre, ¿ves? Cuando normalmente es así, 1 centímetro. Se abre 9. Entonces, se podrán imaginar, esos son unos dolores, dicen, ¿verdad? Porque yo no los tuve, son unos dolores yuca. Sienten como que les van a rajar toda la columna vertebral, porque vamos a ver que hay una serie de ligamentos que van de la columna vertebral, específicamente del sacro hacia el útero, del útero hacia vagina. Híjole, hay de útero a conducto inguinal. Entonces
o uno siente que lo jalan de todas partes. Entonces, quieran a sus mamitas, cuesta. Así que sí les digo, entonces, en la medida que el cuello del útero se va abriendo, el niño va bajando. Entonces, cuando la paciente llega, el niño está a nivel del estrecho pélvico superior. Por más que ustedes metan los deditos, no lo van a sentir. Pero en la medida el niño va bajando, va a llegar el momento en que le van a sentir la cabecita, después aquí, y aquí se le llama que corona. Es decir, que ya le ven la puntita de la cabecita y ahí sí hay que, se dice total, o sea, que ya está totalmente dilatada. Y se pasa a la señora a la sala de parto donde ustedes lo van a atender. A nosotros nos pedían 80 partos para pasar la materia o sea, como requisito práctico. O sea, teníamos que hacer los 3 parciales más 80 partos que estaban anotados para poderlo pasar. Si usted no hacía sus 80 partos, no pasaba. Pero me sirvió porque después me acuerdo que el primer bebé, aquí me lo puse, ¿ver? Porque como salen todos ligosos, uno piensa que se le van a caer. Ya. ¿Esos partos no incluyen cesáreas también? No. No, solo partos normales. Solo partos vaginales normales. Ya la cesárea es, como les digo, ya es un procedimiento, que solamente hace el R1. Uno ayuda, es decir, se para como ayudante. Y buzo, ¿verdad? Ya les digo, buzo, pregunten, pero no, las cesáreas solo las hace el R1, R2, R3. Y y ya les digo, los partos vaginales normales a ustedes les van a tocar. Así que ya cuando ya iba por el 20º parto, ya hasta así los agarraba ya con una mano. Pero no se confíen. Bueno, entonces, ¿cuál es el único? ¿Sí? Yo tenía una pregunta. Dime. Es que había escuchado de la distocia de hombros, que es cuando como el hombro del bebé como que se traba en el hueso púbico, ¿verdad? ¿Y eso tiene que ver más con la mujer o con el bebé? Yo creo que con el bebé, ¿verdad? Porque es muy grande, había leído. Con el bebé, lo que pasa es que, como les digo, todo eso tienen que prever, todo eso se prevé. Y pregunten a su residente o a su médico de staff. Por ejemplo, cuando el niño se le llama macrosómico. Macrosómico, tamaño macro grande, ¿verdad? Tamaño grande. Son niños, lo normal es que el niño pese entre 6 y 7 libras y que mida entre los 47 a los 52 centímetros. Eso es lo normal en nuestro país. Pero hay niños que vienen de 10 libras, 13 libras, 15 libras y miden 57 centímetros o 58. Y son demasiado grandes. Entonces, todo eso, como les digo, se ve en los controles prenatales, al hacer la historia clínica ginecológica, y a esas madres usualmente se les hace cesárea. Si ya cuando ni modo, la señora llegó a último momento y el niño es grande, entonces se tiene vía vaginal, pero ahí es donde está la astucia de haber llevado varios partos o de ser residente, que uno ve cómo lo rota, porque eso es aprendido y lo van a aprender. Ustedes van rotando, van guiando el movimiento del niño para que pueda sacar primero un hombro y después el otro. Se puede. Yo saqué niños macrosómicos, pero hay que tener hay que tener paciencia y no desesperarse.
Entonces, ustedes lo van rotando y se saca. ¿Cuándo ha habido el inconveniente? Que es demasiado grande y la pelvis no da y no se le pudo hacer la cesárea, entonces ahí pues a veces se tiene que fracturar el hombrito o se fractura a veces la clavícula del niño cuando se está rotando. Y se valora, ¿verdad? O sea, todo eso se valora, no crean que si la madre ha llegado a último momento, el niño es macrosómico y su pelvis no es la adecuada. Por eso es que se les pide, se les ruega que lleven los controles prenatales, porque en los controles prenatales ustedes descubren todo eso. Si la señora va a tener parto normal o si va a ser cesárea. Entonces, por eso. Bueno, entonces, ¿cuál es el único diámetro que se puede medir a través del tacto vaginal? El conjugado diagonal. Va, espero que se les quede el conjugado diagonal. Y este se traza a nivel de qué estrecho de la pelvis. En el estrecho pélvico superior. ¿Entre qué estructuras? Entre la sínfisis del pubis y el promontorio del sacro. Sea específico, entre el borde inferior de la cara posterior de la sínfisis del pubis al promontorio del sacro. Bien, el estrecho medio. Vale, miren, el estrecho medio ya está a nivel de las espinas ciáticas. Ya no estamos hablando de la entrada de la pelvis, que es esta. Ya estamos hablando a nivel de las espinas ciáticas, acá. Y el estrecho medio de la pelvis tiene los mismos 3 diámetros. El diámetro anteroposterior, que se traza de la cara posterior de la sínfisis del pubis a nivel de su punto medio al punto medio de la tercera vértebra sacra, el anteroposterior. El transverso se traza entre ambas espinas ciáticas, ¿ves? También se le llama biciático o interespinoso. Y el diámetro oblicuo, que este se va a extender desde el extremo inferior de la articulación sacroilíaca hasta el centro de la membrana obturatriz del lado opuesto. De aquí para acá. Y el estrecho pélvico inferior. Vamos a tener, es la salida de la pelvis. Miren, ya vimos la entrada, entonces esta es la salida de la pelvis. La salida de la pelvis está delimitada por la sínfisis del pubis, las ramas isquiopúbicas, las tuberosidades isquiáticas lateralmente, luego los ligamentos sacrotuberosos y el vértice del coxis. Esos son las estructuras que delimitan el estrecho pélvico inferior, que no es nada más que la salida de la pelvis, o sea, donde termina la pelvis menor. ¿Cuáles son los diámetros? Son los mismos. El diámetro anteroposterior, que se va a trazar desde el borde inferior de la sínfisis del pubis al vértice del coxis. El diámetro transverso entre ambas tuberosidades isquiáticas. Y el diámetro oblicuo desde la rama isquiopúbica de un lado hasta el lugar donde pasa por en medio del ligamento sacrotuberoso y sacroespinoso. Ese es el diámetro oblicuo. Entonces, si ustedes ven, cada parte de la pelvis menor, el estrecho pélvico superior, luego el medio y por último su salida, se le trazan los mismos 3 diámetros: antero-posterior, transverso y oblicuo. Y como ustedes ven, eso me permite determinar
por dónde viene la cabecita del bebé. Por lo tanto, obviamente hay diferencias entre la pelvis femenina y masculina. Y todas estas diferencias nos sirven para, digamos, de cómo se han sacado. Porque ya cuando fallecen, veáis, una persona y se quiere, por ejemplo, establecer si era hombre o mujer, todas estas características se han conglomerado y así se sabe si era un hombre el que falleció en esa época o era una mujer. ¿Cuáles son las características de la pelvis del hombre? Fíjense que la pelvis del hombre, lástima, no estamos en laboratorio, pero sí, la osamenta de la pelvis del hombre es más pesada. Y ustedes, si tocan sus huesos, el hueso ilíaco es más grueso, se siente más áspero, más pesada. Mientras la de la mujer, la pelvis es más liviana, fíjense, al tacto, al levantarla, es más delgada, es más liviana. En el varón, la pelvis mayor, o sea, todo lo que está por arriba de la línea terminal, en el varón la pelvis mayor es más profunda, mientras que la de la mujer es más superficial, que está por arriba de la línea terminal, acuérdense. Sin embargo, la pelvis menor en el hombre es estrecha y profunda. O sea, por decirles algo, las espinas ciáticas están más cerca. El diámetro transverso de las espinas ciáticas en un hombre es menor, o sea, están más cerca, se acercan más a la línea media, es estrecha y profunda. En cambio, la de la mujer, acá, la pelvis menor es más amplia, plana y cilíndrica, como ya vimos. Fíjense bien, en el estrecho pélvico superior del hombre tiene la forma de un corazón. En cambio, el de la mujer tiene una forma ovalada. ¿Le logran ver la diferencia? Solo con la entrada de la pelvis menor. ¿Ven? Ajá. El estrecho inferior, es decir, la salida acá es más pequeña en el hombre, en cambio la mujer es más grande. El ángulo subpúbico, o sea, la distancia que hay entre la rama inferior del pubis con la otra, el ángulo subpúbico en el hombre es de 50 a 60 grados, mientras que el de la mujer es de 80 a 85. Miren, acá. El foramen obturador. El foramen obturador en el hombre es redondo, en el de la mujer es ovalado. El acetábulo, que está más o menos por acá, en el hombre es grande y en la mujer es un acetábulo pequeño. La escotadura ciática mayor. Esa se puede ver aquí. Miren, la escotadura ciática mayor es más grande y más amplia en la mujer que respecto al hombre. Incluso en esta se dice que hasta forma un ángulo de 90 grados. Y acá está lo que les decía, miren. La distancia entre una espina ciática y otra en el hombre es más reducida. En cambio, en la mujer es más amplia esta distancia, ¿ven? Entre una espina ciática y la otra. La rama superior del pubis en la mujer es más larga, mientras que en el hombre es más corta. Y y otra cosa del ángulo subpúbico, si ustedes ven, la rama púbica inferior en la mujer es más cóncava. ¿Ve? Esto le permite tener un ángulo que ya dijimos que es de 80 a 85 grados. En cambio, esta no, es más alargada y es un ángulo de 50 a 60 grados. Muy bien. Nos vamos a quedar aquí por el momento.